¿Existen o no las pruebas contra Jorge Glass? Esta semana hemos tenido dos solicitudes de juicio fallidas en contra del vicepresidente Glass. La del asambleísta Roberto Gómez para juicio político, que fue archivado, y la denuncia a la fiscalía de la asambleísta Anita Galarza por el caso Caminosca. Ambos rechazados porque supuestamente las pruebas no fueron válidas. Mientras tanto, a la ciudadanía no le convence que Glass no tenga nada que ver con el supuesto soborno entregado a su tío por 13 millones de dólares en un contrato de Odebrecht. Esto es Poder Ciudadano, la ventana donde los mandantes pueden conocer lo que hacen sus mandatarios. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy, el doctor Ramiro García. Él es penalista, constitucionalista, catedrático y además presidente del Colegio de Abogados. Bienvenido. Muchas gracias, un honor estar acá. ¿Qué te parece cómo han ocurrido las cosas en esta semana? Bueno, hemos visto cómo se han forzado todo estándar, no solo jurídico, sino lógico, a efecto de garantizar no solamente la impunidad del señor Glass, sino que ni siquiera comparezca. No es que la ciudadanía hace un juicio previo, la ciudadanía quiere escuchar al señor Glass, pero también quiere escuchar las acusaciones que existen contra, que además son muy serias. Recordemos que el Odebrecht, bajo testimonio juramentado, señaló haber entregado al tío del señor Glass 13 millones de dólares, 8 millones en efectivo y 5 millones vía transferencia bancaria. La pregunta es por qué le entregaron o para quién era esa plata, porque el señor Rivera, tío del señor Glass, no era ni funcionario público ni tenía ningún control sobre los contratos de Odebrecht. Ahora, ¿por qué nos dicen tanto en la Asamblea como en la Fiscalía que las pruebas que se han presentado no tienen ningún tipo de validez? Bueno, primero, si algo resulta también alucinante, es que el CAL, el Consejo de la Legislatura, entre a hacer una valoración de legitimidad probatoria previa. Si el CAL lo único que tenía que hacer era constatar los requisitos formales. Y es más, esta valoración se tenía que hacer al final. Si es que las pruebas han sido adecuadamente o no adecuadamente presentadas, si fueron legítimamente conseguidas o no. Además, teniendo en cuenta que no estamos ante un proceso penal, porque otra de las falacias de las que se ha recurrido es a tratar de confundir responsabilidad penal con responsabilidad política. La responsabilidad penal se produce con la comisión de un delito. La responsabilidad política por el inadecuado ejercicio de un cargo que pueda conllevar la afectación a ciertos sectores del sector público. En este caso, está claro varias cosas. Primero, que el señor Glass ha sido quien manejó los sectores estratégicos por decreto ejecutivo del propio presidente Correa. Segundo, que todos los contratos de Odebrecht, con excepción del Metro de Quito, han sido suscritos en los famosos sectores estratégicos. Tercero, que todos esos contratos estaban bajo control del señor Glass, quien además se inmiscuía inclusive en aspectos, en minucias, en aspectos mínimos. Y cuarto, que todos esos contratos tenían sobreprecios y además coimas de por medio, cohecho. Si a eso le añadimos un quinto, que el tío del señor Glass recibió 13 millones de dólares, bueno, que me digan que el señor Glass no tiene nada que decirle a la ciudadanía y a la Asamblea me parece una burla a la propia Asamblea. Yo creo que esto es un tiro al pie, ¿no? Creo que es una apuesta fácil. Ahora, eso es en la Asamblea. Y en la Fiscalía, mientras tanto, tenemos también otro caso en el que, por el caso de Caminosca, dicen que no tenemos pruebas válidas. ¿Se puede tal vez fallar? Hicieron algo tan gracioso como preguntarle a los de Carno Caminosca si es que los documentos eran reservados o no. Obviamente ellos dijeron que eran reservados. Pero, ojo, una empresa no establece la reserva de los documentos. Ahora se les ocurrió que un laudo arbitral, que un procedimiento arbitral es reservado para terceros. Más todavía cuando existe eventual responsabilidad penal. Ahora, la pregunta es, ¿Fiscalía qué está haciendo? Porque, ojo, si es que le han entregado 5 millones de dólares al señor Rivera vía transferencia bancaria, lo menos que puedo averiguar es a qué cuenta bancaria y de esa cuenta bancaria a dónde salió la plata. Nada de eso nos han dicho. Claro. Segundo, en el caso de Carno Caminosca, ahí no había intermediarios. Ahí decían clarito a quién habían entregado uno por uno y aparece el nombre del señor Glass. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo? Porque Fiscalía tiene toda la potestad de solicitar una copia de este procedimiento arbitral y utilizar eso a efecto de una imputación penal. ¿Y ahí a quién le corresponde investigar? Porque la Fiscalía, el titular de la acción penal es Fiscalía, y Fiscalía tiene a su mando inclusive un segmento de policía, la policía. Entonces, judicial, con una denuncia de este estilo,
Fiscalía debería empezar una investigación y no rechazar una denuncia. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, solo eso faltaría. Pero además, insisto, esta es una estrategia, desde mi punto de vista, fallida por donde se le vea. Porque, primero, recordemos que nada de esto ha salido por intervención o investigación de nuestros órganos, ya sea de control, de fiscalización o judiciales. Ni Contraloría, ni Fiscalía, ni la famosa Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por la asambleísta María José Carrión, han descubierto nada. Si no hubiera sido por la justicia americana y por la justicia estadounidense, perdón, y la justicia brasilera, hasta ahora Capaya habría seguido manejando petróleos, Alex Bravo habría seguido de gerente de refinería de Esmeraldas, y el tío de Glass estaba aprovechando tranquilo. Lo que estás diciendo de lo que está ocurriendo en otros países, ¿existe la posibilidad de que a Jorge Glass lo lleven a un proceso legal en esos países? No, porque cualquier ilícito se habría cometido aquí, a menos que los pagos se hubieran realizado en cuentas en el exterior y se hubiera utilizado el sistema financiero de otros países, por ejemplo Estados Unidos, que en eso son muy jodidos, entonces para lavar activos. Que justamente esas son las acusaciones de la justicia estadounidense contra Odebrecht, porque Odebrecht no es que contrató en Estados Unidos y por eso está preso, no, sino que utilizaba el sistema financiero de los Estados Unidos a efecto de hacer estos pagos ilícitos en todos los países. Hay otra cosa. Entonces no sería nada raro que aparezcan también cuentas en Estados Unidos en donde se hubiera hecho transferencias por parte de Odebrecht. Pero todo eso nos tiene que decir la Fiscalía. El problema es que vemos un hermetismo y vemos además que están ni siquiera los peces chicos están cayéndoles a las larvas. Eso no tiene sentido. Ahora, hay otra cosa. Jorge Glass dice que ¿por qué le acusan a él de cosas donde él no tenía potestad de hacerlas? Pero vemos el caso de Rafael Correa en contra del Universo, cuando hubo estos artículos que se publicaron ahí, en el que por responsabilidad heredada del dueño del periódico tenía también que pagar una fianza por lo eso. que pasa es que nuestra justicia ha sido de los últimos 10 años, específicamente los últimos 5 o 6, se ha actuado con una bellaquería impresionante. Yo creo que un punto de inflexión fue el 30S, en donde asimismo hubo procesamientos, pero de lo más tirado de los cabellos, forzando toda forma de garantías procesales, forzando toda forma inclusive del ritual procesal. Entonces, claro, los estándares probatorios cero. Mire usted lo que pasó, por ejemplo, con el caso de los 10 del Luluncoto. Sin ninguna prueba, sin absolutamente nada, pues los vincularon como pertenecientes a un grupo terrorista que nunca definieron cuál era. Y no podríamos nosotros utilizar eso de la responsabilidad coadyuvante, es que esto, porque al final a ver, ojo, no, a ver, en esto el tema es mucho más, más sencillo. ¿Existió o no existió coima, cohecho y testaferrismo? Eso es lo que nos tiene que decir la Fiscalía. ¿Por qué? Porque, a ver, me pongo de ejemplo. Si yo soy ministro de Salud y tengo a mi cargo la construcción de 10 hospitales, y de pronto resulta que el contratista que está construyendo los 10 hospitales por 500 millones de dólares le entrega 10 millones de dólares a mi hermano, que no es ni funcionario ni tiene ningún control sobre esos contratos, y se lo entrega en efectivo y él luego me los entrega a mí. La pregunta es, ¿qué documento va a generarse que demuestre que yo recibí esa plata? Entonces están pidiendo una prueba imposible. O sea, pedir en testaferrismo una prueba donde el dominus, que es decir, el dueño de la plata, el verdadero dueño de la plata, haya recibido documentalmente, eso es como que un caso de desaparición forzada. Digamos que para que exista la desaparición forzada tiene que aparecer el cadáver. No, si no aparece el cadáver es justamente por eso que se llama desaparición forzada. En el testaferrismo justamente se llama testaferrismo porque un tercero es el que firma los documentos para que el dominus, el dueño del billete o de los bienes, no lo firme. Es lo que nos tiene que decir la Fiscalía, si hubo o no hubo. Entonces estamos embarrados de este tipo de cosas, pero la Fiscalía prácticamente no está haciendo nada al respecto. Bueno, que le pregunten, que por favor, ¿será que ya le preguntaron, hicieron el favor de preguntar al señor Rivera si esa plata era para él o para quién? ¿Y en razón de qué le pagaron? Porque el señor Rivera resulta que no tenía ningún contrato, porque bueno, o sea, yo entendería si, digamos que el señor Rivera hacía consultorías para Odebrecht o era el abogado o lo que sea, que reciba por honorarios. Pero, de lo que entiendo, no hay ninguna relación posible que no sea el parentesco con el señor Glass. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Se va a volver a ingresar los documentos dentro de la Asamblea
cambiando o poniendo las firmas de responsabilidad, que es lo que piden, humillándoles, notariándoles. Eso le insisto, esta es una apuesta fallida. ¿Por qué? Porque más allá de lo que hagan los asambleístas, va a seguir apareciendo información. Recordemos que todo lo que tenemos ahorita, que es un montón, viene de la justicia brasilera. Todavía no hace el disclosure, todavía no hace la apertura de pruebas la justicia estadounidense, que es donde está el grueso de la cosa. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Entonces, entiendo que de aquí a poco, ¿no? Entiendo que un par de meses o algo así. Sí. Entonces, yo creo que inclusive políticamente va a ser muy oneroso para Alianza País el haber aparecido como encubridores de alguien a quien eventualmente las pruebas a futuro le van a condenar. Yo creo que este era el momento, inclusive ya poniéndome en el otro lado, si yo hubiera sido asesor del bloque, les habría dicho, vea, dejen que se dé el juicio político. Ahora que podemos todavía rebatir las pruebas, que hay de alguna manera se pueden discutir, y no cuando tengamos una prueba que pese 1 tonelada y que no haya manera de enfrentársela. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Se insistirá seguramente en el juicio político, porque de hecho... Sobre todo con las responsabilidades de las personas que encubrieron. Va a haber, ¿se puede acusar a esas personas? ¿Se puede hacer cargos en contra de esas personas? Bueno, a la final eso sería demasiado extensivo, porque los legisladores actúan dentro del ámbito de sus competencias y es su competencia de aceptar o no aceptar, más allá de eso. Pero la Fiscalía, por ejemplo, nos va a tener que explicar después por qué no procesó antes con pruebas que seguramente ya las tiene. ¿Y va a haber responsabilidades para las personas que están acá? Bueno, más allá de las responsabilidades, lo importante es el baño de verdad y justicia que necesita esta sociedad, porque ya, la gente siente que se le está timando, ¿no? Que se le está tomando la cara que se le está viendo la cara de tontos. Perfecto. Que se le está tomando el pelo. Entonces yo creo que eso políticamente no tiene sentido. Muchas gracias, Ramiro, por tu visita. Muchas gracias al público. Espero que esto haya sido ayuda para que todos podamos tener una idea, una visión más clara de lo que está ocurriendo y de qué es lo que va a ocurrir de aquí a los próximos meses con este caso de Jorge Glass, que no se ha cerrado para la ciudadanía. Muchas gracias. Síganos en Twitter, en Facebook y en YouTube. Los esperamos la próxima.